Buenas tardes, tengan jóvenes puntuales. ¿Pueden escucharme, por favor? ¿Me confirman? Buenas tardes, Vic, sí Hola, se escucha. excelente, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de esta tarde, ah, poniendo de relieve que hay bien poquitos conectados, quizás no se acordaron de la hora de la sesión. Pero bien, vamos a dar inicio y como ustedes saben, cada semana se publica en la plataforma de Canvas algunos contenidos y la idea de publicarlos es que ustedes puedan estudiarlos antes de la sesión, ya sea esta virtual o presencial, y que a medida que van estudiando esos contenidos puedan ir tomando nota en sus cuadernos y al momento de la sesión poder formular algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas interrogantes que puedan haber surgido de su estudio. Con eso en mente y sobre la base de que ustedes así lo han hecho, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto a los contenidos que ha podido estudiar? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no han comprendido muy bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Sí, fíjese que yo me quedó una duda ali respecto a esa solicitud, ¿verdad? Y es que se le llama solicitud o demanda, porque como es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces no sé si es que, porque la ley así lo establece como una solicitud, pareciera que fuera una diligencia, pero en realidad pues es un proceso, ¿no? Muy buena pregunta, porque sí, más adelante estaba leyendo el artículo que se le escucha también a la otra parte, algo así, no sé, pero era como, o sea, no me queda claro si es solicitud en realidad, porque si es solicitud, pues entonces nos referimos a una diligencia, ¿verdad? Que no hay contraparte, pero en este caso yo considero que sí, porque si es una ejecución forzosa de algún título, entonces tendría que ser demanda, pero no sé, porque el Código Procesal Civil Mercantil lo establece como la solicitud que va a presentar si empieza de forma literal el artículo. Muy bien, mire, le voy a explicar. Podríamos decir que en el universo de tramitaciones, llamémosle tramitaciones o procedimientos judiciales, en ese gran universo, podemos encontrar efectivamente la existencia de procesos contenciosos y también podemos encontrar diligencias de jurisdicción voluntaria, que tal como su nombre lo indica, no implican controversia o contención de partes, sino más bien es como para darle un sello de legalidad o de autenticidad a algunas decisiones que han sido tomados a veces por consenso de las mismas partes. Entonces, podríamos dentro de esa doble categoría tratar de ubicar a la ejecución forzosa si es diligencia de jurisdicción voluntaria o si es un proceso contencioso. Ahora, sin embargo, la existencia de esa doble categoría de procesos contenciosos y diligencias de jurisdicción voluntaria no se agota en realidad, ya que podemos encontrar una tercera clase o una tercera categoría, la cual ni es proceso ni son diligencias de jurisdicción voluntaria, sino que es una categoría diferente. Y contestando su pregunta, yo le diría que la ejecución forzosa no es un proceso contencioso como lo puede ser el proceso declarativo común, el proceso declarativo abreviado
o alguno de los procesos especiales que regula nuestro código, como lo son el ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato o el monitorio. No es un proceso, y por eso las diligencias estas, llamémosle así, diligencias o tramitación de ejecución forzosa, no comienzan con una demanda, ni se emplaza al supuesto demandado para que la conteste. Es decir, no tiene los caracteres de ser un proceso, pero tampoco por lo que usted dijo de que podría presentarse un nivel de controversia o de oposición, tampoco son diligencias de jurisdicción voluntaria. Hay una resolución, bueno, por lo menos me imagino que son varias resoluciones que hay de sala de lo civil, en donde al referirse a la naturaleza jurídica de esta ejecución forzosa, lo que dice la sala es que es como una especie de fase o etapa, fíjense bien, administrativa, confiada al órgano jurisdiccional. Por vía de ejemplo, la resolución o las resoluciones que se puedan tomar dentro de la ejecución forzosa jamás van a llegar a casación, por ejemplo. Nunca usted va a ver un recurso de casación en el cual lo que se cuestiona son lo resuelto en una ejecución forzosa. Para nada. A lo más que podemos llegar es a una revocatoria o una apelación dentro de estas diligencias, llamémosle sui generis o especiales, que en realidad, más que tener un carácter jurisdiccional, tienen un carácter administrativo o de ejecución. Recuerden, órgano legislativo, judicial y ejecutivo, que es el mismo administrativo, ejecutar. Entonces la idea de estas gestiones o tramitación o de estos procedimientos o de estas actuaciones o actividades es hacer ejecutar lo ya resuelto, lo ya decidido en un proceso cognitivo o de conocimiento, del cual no es esta ejecución forzosa. Entonces, contestando su pregunta, no es proceso, no son diligencias de jurisdicción voluntaria, no comienzan con una demanda, por ende no hay ni demandado ni demandante, ni emplazamiento para contestarla, ni digamos la prueba en el sentido procesal de la palabra, sino más bien es una tramitación, repito, de ejecución que tiene caracteres más administrativos que judiciales, porque ya está resuelto lo que se va a ejecutar. En el caso, por supuesto, de que el título de ejecución sea una sentencia firme, o, pues aunque no lo esté, pero en carácter provisional. O si no es una sentencia, pues los demás títulos de ejecución ya tienen ese carácter, digámoslo, ya de una resolución ya no cuestionable, pues, sino que ya es solamente de ejecutarlo. Entonces espero haber dado respuesta a su pregunta, invitándoles a todos a buscar en el sitio de la Corte de la Jurisprudencia en relación a esta temática de cuál podría ser la naturaleza jurídica de esta ejecución forzosa. Es decir, ¿qué es en el fondo? ¿Es un proceso o son diligencias voluntarias o diligencias, llamémosle sui generis, o que tienen características especiales que se apartan de los caracteres de un proceso y de los de una jurisdicción voluntaria? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda en cuanto a las cosas que ha aprendido o leído hasta hoy? Bueno, vamos entonces a continuar. Les estaba yo explicando y voy a presentar aquí en pantalla
les estaba explicando de que cada semana nosotros colocamos en la plataforma Canvas algunos contenidos para que ustedes puedan, mediante su estudio, aprenderlos. Nuevamente les digo que el aprendizaje es una responsabilidad de cada uno de ustedes. El aprendizaje no le corresponde al profesor y tampoco es posible, digamos, en sesiones como esta, enseñar todo lo que ustedes tienen que aprender. Es materialmente imposible. La labor del profesor o del docente es únicamente acompañarles en ese proceso de aprendizaje, resolviendo las dudas o las interrogantes que ustedes puedan tener, compartiendo información relevante y pertinente, y también evaluando para ver si en realidad ustedes están poniendo de su parte y están pagando el precio, ¿no?, por la aprobación, llamémoslo así, la aprobación de una asignatura. Bien, en esta semana, que es la semana 16, como se explicó en la sesión que tuvimos el día lunes, el tema, llamémosle central, tiene que ver con tres aspectos relacionados con la ejecución forzosa. El primero de esos aspectos es la oposición. Ya hubo un equipo de 3 integrantes que nos estuvo explicando un poco el lunes que nos reunimos en cuanto a esta temática de la oposición a la ejecución forzosa. Pero también hay otros 2 tópicos de los cuales no hemos quizás hecho algunos comentarios. El primero de ellos es la suspensión de la ejecución y el segundo es la ejecución contra el Estado o incluso contra los municipios, es decir, la ejecución que se puede dar también contra entidades de gobierno, ya sea nacional o estatal o municipal. Déjenme ingresar por este otro medio para ver qué es lo que se está proyectando. Ok. Bien. Había quedado entonces pendiente, digámoslo así, hablar un poco sobre la suspensión y sobre la ejecución contra el Estado. Pero considerando que hoy tenemos más personas que las que teníamos el día lunes, ya que el día lunes solo contábamos con 9 participantes, pero hoy tenemos, creo que son 18 o 17, vamos a hacer una cosa. Miren, vamos a recrear la misma actividad para que todos puedan obtener algún tipo de beneficio y vamos a, con el permiso de ustedes, vamos a remitirnos otra vez al Código Procesal Civil y Mercantil en, creo que este podemos utilizar, vamos a buscar. Vaya, nuevamente vamos a asignar la lectura por parte de ustedes de los, digamos, artículos en el código que hablan sobre estos tópicos. La oposición a la ejecución, que comienza con el artículo 579 del código. Y pues lo que resulta a continuación, como es la sustanciación de la oposición en una audiencia, dentro de la cual se pueden alegar defectos de forma o de fondo, una oposición adicional, que es cuando hay falta de competencia territorial, la eventualidad de presentar recursos sobre la decisión que se tome respecto de la oposición, y también la oposición a concretas actuaciones que se puedan dar. Bueno, eso en relación, repito, con la oposición. Lo que haría entonces algunos de ustedes es leer los artículos que tienen que ver con la oposición a la ejecución. Otros de ustedes
van a leer los artículos que hablan sobre la suspensión de la ejecución. Es decir, el tema que ustedes van a leer es suspensión de la ejecución, o sea, los artículos 586 al 589. Solo son 4 artículos en realidad los que van a leer algunos de ustedes. Y los otros solamente van a ser 2 artículos los que van a leer, y es la ejecución contra el Estado, los artículos 590 y 591. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque de muy poco sirve, digamos, explicarlos si ustedes, digamos, a pesar de la explicación, no comprenden lo que eso significa. Entonces es más, digamos, efectivo que ustedes hagan una lectura, que lo puedan ustedes, ¿cuál es la palabra? Colaborativamente cuestionar y consensuar, y luego que hagan una pequeña explicación a sus pares, a sus demás compañeros, sobre lo que ustedes han comprendido. De tal manera que en ese sentido la labor del profesor sería simplemente ampliar, tal vez dar algunos ejemplos adicionales, o en su caso corregir alguna interpretación que resulte equivocada. Entonces, con eso en mente, lo que vamos a hacer es, vamos a distribuirlos a todos ustedes en 3 equipos, y voy a asegurarme que las personas que estaban en el equipo que ya expuso sobre la oposición a la ejecución no queden en este mismo equipo, pues porque ellos ya leyeron estos artículos y ya los comprenden muy bien. Entonces ellas van a quedar en otros equipos, y si mal no recuerdo eran Paola, era Mari Mercedes, ¿y quién más tenían por compañero ustedes el lunes? A Giovanni. A Giovanni Romero. Ajá, Giovanni, que me quedó en deuda, Giovanni. Bien, entonces ustedes 3 no van a quedar, y si quedaran por casualidad en el equipo número 1, les voy a sacar de ahí y les voy a intercambiar con otro compañero para que no queden en el equipo número 1. ¿De acuerdo? Entonces voy ahorita a hacer esa selección, y ustedes van a entrar a uno de 3 equipos, a uno de 3. Y dependiendo del equipo, si es el 1, oposición a la ejecución. Si es el 2, suspensión de la ejecución. Y si fuera el 3, ejecución contra el Estado. La suerte de los que queden en el 3, porque solo son 2 artículos. La suerte de los que queden en el 2, porque solo son 4. Y los que queden en el 1, pues son un poquito más de artículos, pero no es muy difícil comprenderlos. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que van a hacer? Van a estar durante 15 minutos haciendo esta lectura y preparando al mismo tiempo una pequeña explicación para los demás. Y del transcurrir los 15 minutos, o sea, a la 1:15, vamos a regresar a la sesión grupal, a la sala única, y ahí van a empezar a exponer. Sí, le escucho. Dígame. ¿Cuántas personas expondrían por grupo? Mire, aquí dice que en cada grupo van a haber de 6 a 7 participantes, pero la verdad es que no van a participar todos. Entonces allí ustedes podrían, digamos, por votación o por elección interna, nombrar a un relator, o quizás 2, ¿verdad? 1 o 2 solamente, y los demás, atentos, podrían después, si lo desean, ampliar, ¿no? Algo que tal vez el relator se le olvidó mencionar, o que tal vez usted tiene unas ideas más claras para aportar, ¿verdad? Siempre en relación con el tema. Pero yo creo que con 1 o 2 relatores por cada equipo sería suficiente. ¿De acuerdo? Gracias, Lic. Bueno,
Entonces, de momento, cuando les aparezca ahí que tienen que ir a un equipo, con excepción de bueno, todos ingresen y las 3 personas yo las voy a mover a otros grupos, si quedaran en el 1. Bien, ahora que ya todos estamos de regreso en la sala principal, vamos a abrir, digamos, el espacio para las correspondientes explicaciones. Y como saben, el equipo número 1 es el encargado de hablarnos un poco en relación a la temática de la oposición a la ejecución. Entonces, allí pues la persona que fue designada para ser el relator puede tomar ya la palabra. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Clementina. Fíjese que en el caso mío yo quedé en el grupo 1 y realmente solamente no sé quién más va a exponer, pero yo voy a exponer lo principal, lo primero, y luego pues alguno del grupo me imagino que va a seguir con la exposición. Entonces, con respecto a al tema que nos tocó a nosotros, sería la oposición a la ejecución, la cual está regulada en los artículos 579 al 585 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y con respecto a esto, el Código establece, en primer lugar, los motivos. En el artículo 579 habla que si el ejecutado comparece dentro de los 5 días siguientes al de la notificación del despacho de la ejecución, podrá formular mediante escrito oposición a la ejecución. Por lo tanto, dice que también que esto puede ser por falta de carácter o calidad del ejecutante o del ejecutado, o de representación de los mismos, y también por falta de requisitos legales en el título, los cuales los títulos ya están establecidos dentro de este mismo código en unos artículos anteriores, cuáles son los títulos que se pueden ejecutar, y si si digamos la ejecución está fundada en algún otro título que no fuere válido, también se puede hacer la oposición explicando que el título es inválido y que no procede en cuanto a la ejecución, y se puede interponer una oposición, pero aquí establece el plazo, que dice que la oposición tiene que ser dentro de los 5 días, aquí está, que de los 5 días siguientes al de la notificación. O sea, que si a mí me notifican que se va a hacer la ejecución con respecto a un título o algo de mi propiedad, entonces yo tengo 5 días después de la notificación para poder establecer la oposición con respecto a alguno de los motivos que establece este artículo. Entonces, sí, cuando se ha admitido el escrito que yo interpongo para la oposición de la ejecución, dice que se puede, el artículo 508 establece el plazo de la audiencia. Entonces dice que la audiencia estarán citadas todas las partes para que acudan con los medios de prueba de que intenten valerse, y que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes al de la notificación. Entonces, la notificación el escrito de oposición se hace dentro de estos 5 días siguientes al de la notificación, y también la audiencia. Entonces,
No sé más o menos cuánto da al escrito para declararse la audiencia, pero no sé si eso después lo podemos contar. Voy a hacer una pequeña pausa, permítame un segundo, una pequeña pausa para poder poner, digamos, en perspectiva cómo es el asunto. Vaya, aquí tenemos que, según la ley, cuando se presenta la solicitud de ejecución, dice el artículo 574, presentada la solicitud, y obviamente el juez, una vez que tiene en sus manos la solicitud, tiene que analizarla, ¿verdad? Tiene que hacer, como en todos los escritos que se le presentan, una especie de examen de forma y de fondo para poder determinar, gracias a ese análisis, si la solicitud reúne todos los requisitos que debe contener, y también si efectivamente se ha acompañado a dicha solicitud un título de ejecución eficaz, un título de ejecución que en verdad reúna las características propias de tal. Y luego que él ha hecho este análisis, entonces va a dictar auto de despacho de ejecución. Como lo dice el mismo artículo, siempre y cuando concurran esos presupuestos procesales y no exista ninguna irregularidad, y si las actuaciones de ejecución que se están solicitando son congruentes con el título. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este artículo ordena al juez, una vez que constata que todo está en orden, que dicte auto de despacho de ejecución, auto que no admitirá recurso. Como quien dice, se le niega la posibilidad de ser recurrible. Luego dice el artículo 577 que ese auto de despacho de la ejecución, junto con una copia de la solicitud y de sus documentos, una copia de los documentos, se va a notificar al ejecutado. Y esa notificación no implica ni citación ni emplazamiento. Es una notificación nada más. Es lo que les decía, que el carácter sui generis o especial que tienen estas actuaciones no son las de un proceso ni las de diligencias de jurisdicción voluntaria, sino que son especiales, llamémosle así, extraordinarias, porque aquí no hay, repito, ni citación ni emplazamiento. Ahora, claro, si él quiere, puede comparecer en cualquier momento, si él quiere. Como quien dice, no te doy ningún plazo ni te cito. Si tú quieres, comparece. Si no, pues esto va a continuar adelante. Ahora bien, luego entramos ya al artículo 579. Ahora, como a él no lo han citado ni lo han emplazado, pero le han informado de la existencia de este despacho de ejecución, ahora, si él comparece dentro de los 5 días siguientes a esa notificación que le hicieron, entonces puede, es potestativo, puede formular por escrito, eso sí, oposición. Ok, digamos que él lo hace, que él presenta ese escrito. Entonces el juez, otra vez, con ese escrito en sus manos y transcurridos que han sido los 5 días que se le habían dado al ejecutado, estos 5 días digamos que ya pasaron, o sea, son los 5 días que se dan por ley para ver si el ejecutado comparece y presenta oposición. Si él lo hace, entonces el juez está con un escrito en sus manos y también tiene que analizarlo, también tiene que hacer un examen de admisibilidad, digámoslo así, para ver si efectivamente ese escrito contiene uno de los motivos que de manera muy taxativa y muy puntual establece el código.
Y no necesariamente en este artículo solamente, porque ya vamos a ver que hay por lo menos un artículo más que contiene otro motivo de oposición y que no es de estos que aparecen aquí. Pero definitivamente tiene que ser un motivo legalmente establecido para que se le pueda dar, digamos, trámite, para que la oposición se pueda admitir. Ahora, una vez que el juez dice, ok, este escrito de oposición está bien planteado, el motivo que se ha alegado es un motivo de los que la ley establece, el escrito se ha presentado en tiempo, no es extemporáneo, entonces está presentado por la parte que legítimamente está facultada para hacerlo, no, el abogado que lo está presentando ha demostrado que es apoderado de la parte ejecutada. Es decir, él tiene que hacer un análisis de ese escrito para poder determinar si es admisible o no. Incluso en presencia de ese escrito, si el juez encontrara algún defecto subsanable, no hay ningún inconveniente para que el juez pueda prevenir al ejecutado por medio de su abogado que subsane ese defecto que el juez descubrió en el escrito. Y le puede conceder algunos días para hacerlo, 3, 4, 5 días, para que pueda subsanar un defecto subsanable, por supuesto, que el juez encontró. Ahora, otra vez, si el juez determina que todo está bien con ese escrito de oposición, o si habiendo prevenido, las prevenciones son efectivamente subsanadas, entonces ahí es donde el juez convoca a una audiencia y cita a todas las partes para que acudan a ella con los medios de prueba que intenten valerse, audiencia que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes al de la notificación. Ojo, esta notificación no es la misma notificación del despacho de ejecución. Y por eso pedí la palabra para poder aclarar ese punto que me pareció era motivo de confusión. No es el mismo, no es la misma notificación que se hizo del despacho de ejecución, sino que es la notificación que se hace a esa audiencia. Es decir, una vez que el juez recibió el escrito, previno, recibió otro escrito con la subsanación de las prevenciones, o no hubo necesidad de prevenir, entonces él convoca y notifica esa convocatoria, y ahí es donde se dan 5 días a partir de la notificación para poder celebrar esa audiencia. Solamente eso quería agregar. Ahora usted puede continuar, por favor, y va a disculpar, Clementina. No, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces, con respecto a la aclaración ya realizada, que no es el mismo plazo que el que se hizo al principio para la ejecución, entonces pasamos a la alegación de los efectos procesales, que ahí el código describe que en la audiencia se hará con la exposición del demandante sobre los defectos procesales que se hubieran alegado como motivo de oposición. O sea que el demandante va a establecer cuáles son los motivos que ya hizo él dentro de su escrito. Sin embargo, los va a fundamentar y los va a explicar frente al juez según lo que se establece aquí en la ley, y que dice que luego de esto se deberá practicar la prueba que en el momento se admita. Entonces, según el código, la prueba se presentará durante la audiencia y en ese momento se decide si se admite o no la prueba correspondiente a que si el título de ejecución es válido o tiene algunos defectos, o si se subsanó o no se subsanó, si pueden ser o no subsanables. Y también dice que el juez resuelve sobre los motivos de la oposición, y si fueren, lo que ya se había explicado, si fueren defectos subsanables, se concederá al ejecutante la posibilidad de subsanarlos en un plazo de 5 días, por lo cual establece
que que el juez en ese momento de la audiencia puede dar plazo para subsanar aquellos defectos que sean subsanables, y también explica que si los efectos no son subsanables o no se subsanan en el plazo que concede el juez, se dictará un acto que deje sin efecto la ejecución y que ordene que el ejecutado vuelva a estarlo al estado anterior al inicio que estaba en esto. Entonces, por lo tanto, aquí establece que el juez va a desestimar los motivos de oposición procesal o que se hagan la subsanación de estos efectos en el plazo que él dicta, y se pasa a un examen de la oposición por motivos de fondo si es que se puede hacer la subsanación o no, o si no se hace, pues entonces ya se hace lo que se establecía en el inciso anterior. Y finalmente establece que si no se articula la oposición, el juez dictará un auto ordenando la continuación de la ejecución e interponiendo las cosas del incidente de oposición al ejecutado. O sea, que esto quiere decir que si prácticamente viene el ejecutado y no hace un buen uso del procedimiento y no hay un motivo fundamentado por el cual él realizó la oposición, el juez dictará un acto que ordene continuar la ejecución, o sea, que no se desestime la ejecución, sino que se siga el curso, y que además de esto, las costas de este proceso van a ir a cuenta del ejecutado. Hasta aquí sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con independencia de si alguien más del equipo desea participar también, me gustaría también hacer una pequeña aclaración en cuanto a lo expuesto por Clementina. Y es que nosotros podemos distinguir, digamos, tres tipos de oposición. Y la primera es la oposición alegando defectos de forma, es decir, defectos procesales. Y la segunda es alegar motivos de fondo, es decir, esenciales, materiales, no procesales, es decir, motivos que atacan no la forma, sino el contenido, el fondo de la pretensión de ejecución. Dicho eso, lo que los artículos 581 y 582 nos muestran es que hay un orden dentro de la audiencia para poder resolver los motivos de oposición. Hay un orden que el juez tiene que respetar, y fíjense qué interesante, ese orden no solo se menciona para el caso de resolver el incidente de oposición del que estamos hablando ahorita, sino que ese mismo orden también se observa para resolver recursos. Por ejemplo, para resolver una apelación y para resolver una casación. Incluso en materia de casación hemos aprendido que cuando la sala encuentra que hay motivos de forma y da lugar a alguno de ellos, ya no es necesario analizar los motivos de fondo. Porque ¿para qué? Si con el análisis que se hizo de los motivos de forma fue suficiente para casar la sentencia. Eso sí, si hubieran varios motivos de forma, todos ellos tienen que ser resueltos. Como igual, si no hay motivos de forma o todos ellos se desestimaron, entonces se pasa a los motivos de fondo. Y si hay varios motivos de fondo, todos ellos tendrían que ser resueltos por la sala en una casación. Entonces traigo esto a cuenta, nomás como un recordatorio, porque ese orden en el cual tienen que resolverse los motivos, de alguna manera también encuentra aplicación aquí, en materia de la audiencia de oposición. En otras palabras, el juez, al presidir y al dirigir esta audiencia, y recuerde que usted va a estar allí, incluso podría estar como juez o secretario acompañándole
o como parte, digamos, interesada en el asunto. Quien quita que a usted le metan una ejecución o que usted la meta por sus propios intereses, o como abogado, ¿verdad?, de alguna de las partes. Usted va a estar allí y obvio tiene que conocer, y esa es la idea de estas explicaciones, tiene que conocer cuál es precisamente ese orden en el cual se van a resolver los motivos de oposición. Y otra vez, los primeros que se resuelven son los defectos procesales. Si estos son subsanables, esos defectos, y el juez efectivamente determina que existen esos defectos procesales, pero sobre la base de que se pueden corregir, que se pueden arreglar, o sea, subsanar, entonces la solución al caso es concederle un plazo al ejecutante precisamente para que lo subsane. Pero si no fueran subsanables, o si se le dio el plazo pero el ejecutante no los subsanó, entonces la consecuencia es que la ejecución se termina en ese momento, se deja sin efecto, se alzan las medidas cautelares que pudieran haber sido tomadas hasta ese momento y hasta se le va a condenar en costas al ejecutante, precisamente por esos defectos insubsanables o por aquellos que siendo subsanables no se subsanaron en el plazo que se le concedió. Ok, una vez que se ha resuelto sobre los motivos de forma, o sea, los defectos procesales, entonces aquí tenemos varias opciones. La primera es, los motivos se estimaron. Ok, ya les dije yo cuál es la consecuencia. Por no haberse subsanado o por ser insubsanables, se paraliza, se deja sin efecto la ejecución. Pero si esos motivos son desestimados o hay subsanación, entonces se pasa al examen de motivos de fondo. Eso tiene mucha lógica, como ya se los expliqué. Primero los procesales o de forma y después los materiales o de fondo, hasta después de resolver los procesales. Ahora, cuando dice el inciso último, si no se hubiera articulado esta clase de oposición, o sea, la de fondo, si no se hubiera articulado oposición de fondo, y como ya se desestimaron los de forma o se subsanaron, el juez va a dictar auto ordenando continuar la ejecución e imponiendo las costas al ejecutado. Ojo, si no se han articulado motivos de fondo. Y los de forma que se articularon ya se resolvieron en un sentido favorable al ejecutante. Entonces, en ese caso, pues como no se articularon motivos de fondo, solamente procesales, y estos ya se desestimaron o fueron subsanados, entonces pues se sigue adelante con la ejecución. Ahora, ¿qué pasa otra vez si se articularon motivos de fondo? Y aquí ya pues entra el siguiente artículo, que no sé si alguno de los demás integrantes del equipo van a continuar con la explicación de los artículos que Clementina no tocó en su explicación. Nomás me dicen si van a continuar. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Reinaldo. Siguiendo con lo que ha explicado mi compañera, el artículo 582, que es oposición de fondo, que está desarrollando usted, establece que, dice que se estima la oposición por motivos procesales y se pasará a resolver la oposición de fondo. Las partes tomarán la palabra por su orden para hacer las alegaciones que estiman oportunas y practicar las pruebas y las que el juez va a emitir al momento. Entonces, esta hace referencia que al momento que se establezca o las partes establezcan la posición de fondo, lo que es, van a pasar a parte de que establecerla, a aportar pruebas para
para fundamentar lo que son las pretensiones y se pueda va a ver si son admitibles si es admitible la prueba. Y también está otra posición que va relacionada a lo que es el artículo 583, bueno, desde mi punto de vista, compañeros que estamos analizando, que es la posición por falta de competencia territorial. Esto es una posición que no está articulada con lo que es el artículo 579, que también establece la posición de la ejecución. Entonces, la estaba interpretando que también va relacionada porque también establece que el ejecutado, que al alegar la falta de competencia territorial, deberá hacerlo dentro de los 5 días siguientes a la notificación del despacho de la ejecución. Es decir, que el ejecutado podrá también establecer como posición la falta de competencia territorial. Por ejemplo, que aquí se hubiera recibido el proceso y el ejecutante lo hace en sultán. Entonces, pues te puede alegar que la falta de competencia territorial de lo que es del juzgado. Y también el artículo 584 y 585 nos establece los recursos que se puede hacer uso de él, donde se establece que es de recursos también de apelación y recursos de revocatoria. Pero esto los establece el mismo artículo, que es cuando lo establezca expresamente el código. Es decir, que la misma ley debe establecer cuándo es que va a ser permitido el recurso de apelación o de revocatoria. Y también se establece que este será cuando si la actuación se diera lugar a la nulidad y estará establecido en este título lo referente a los límites de la actividad de la ejecución. Y también establece que esto no va a suspender lo que es la ejecución ni las medidas adoptadas. Eso sería el muy bien, Reinaldo, muchas gracias. Bien, como siempre y como les había dicho al principio, como docente, como profesor, pues de alguna manera me corresponde también ampliar un poco las explicaciones dadas por ustedes para que pueda quedar, quizás con esa esperanza se hace, un poco más claro. Miren, hablando pues de los motivos de oposición a una ejecución forzosa, podemos en principio decir que los motivos pueden ser procesales o de forma, o pueden ser materiales o de fondo. Es decir, pueden atacar cuestiones como la falta de personalidad en el ejecutante o en el ejecutado. Pueden atacar, digamos, algunos aspectos que tienen que ver con incluso la competencia del juez, no precisamente la territorial, sino la competencia. Por ejemplo, imagínense que se pretendiera ejecutar un acuerdo conciliatorio que se tomó en un juzgado de paz y que se pretenda ejecutar por el mismo juez de paz, quien a lo mejor, pues por desconocimiento de la normativa, piensa que como fue él el que homologó o el que aprobó ese acuerdo, piensa que también tiene facultades para ejecutarlo. Y el abogado, pues también con ese mismo pensamiento, a él le pide que lo haga, ¿no? Entonces, aquí estamos en presencia de una falta de competencia y no precisamente territorial, ¿verdad? Sino más bien objetiva, es decir, una competencia por grado, ¿no? Por grado, porque no le corresponde al juez de paz. Entonces, lo que les quiero decir yo es que lo primero que tenemos que, digamos, darnos cuenta, pues, es si los motivos que vamos nosotros a alegar o que han sido alegados por la contraparte son procesales o de fondo, porque en ese orden se van a resolver. La otra consideración que tenemos que hacer es si esos motivos son subsanables o no. Porque hay algunos que podrían ser corregidos o reparados. En ese caso, pues no se estiman de entrada, sino que se da la oportunidad de que se puedan subsanar. La ley es bien clara cuando dice que en caso de motivos, ya sea procesales o de fondo, que son subsanables, se va a dar la oportunidad a la parte, pues, ejecutante para que los subsane, dándole un plazo de hasta 5 días para poderlo hacer.
Si en cambio esos motivos son insubsanables, entonces ¿qué oportunidad se le puede dar? Ninguna. Porque como son insubsanables, pues en ese caso, obviamente, al estimarse esos motivos por parte del juez, tendría que, obviamente, decretarse en auto que cese los efectos de la ejecución y que las cosas vuelvan al estado que tenían antes. Ahora bien, no basta con alegar un motivo, ya sea procesal o de fondo. No basta con alegarlo, ni siquiera con argumentarlo. Hay que probarlo. Recuerden ustedes que el tema de la prueba es uno de los temas más importantes que puede haber. Híjole, mano, créanme, los casos se ganan o se pierden según, según el nivel de dominio que tengamos del aspecto probatorio. Por favor, créanmelo. Si usted no es diestro, no tiene competencias en el aspecto probatorio, no, lo más probable es de que siempre va a perder. Obviamente si se topa con un abogado que a diferencia maneje esa temática. Quiero aprovechar lo que estoy diciendo ahorita. Me cayó por ahí un mensaje de una invitación abierta a toda la comunidad jurídica de una conferencia precisamente sobre el tema de la prueba en el ámbito procesal civil y mercantil, a cargo de un doctor cuyo nombre es José Antonio Martínez, que yo pues tuve oportunidad de conocerlo a él, y créanme, es muy bueno, es profesor universitario por muchísimos años, y si algo puedo yo decir de él, es que ese código procesal civil y mercantil se lo sabe de memoria, así como lo están oyendo. Entonces les quiero invitar, pues, me parece que es por Teams, y es el día sábado a las 9 de la mañana. Entonces, pónganse las pilas allí, ¿verdad? Porque siempre es bueno atender este tipo de invitaciones, especialmente porque son sin costo. Y debería haber un costo, debería pagarse por eso, pero no. El Consejo Nacional de la Judicatura, digamos, hace ese esfuerzo, ¿verdad? Porque estoy seguro que ellos sí le están pagando al doctor, ¿verdad?, por dar la conferencia, pero que bueno, está bien. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, es por su bien que yo les estoy diciendo que en la medida que usted aprenda a probar lo que afirma o lo que rechaza, en esa medida va a lograr el éxito en esa misma proporción. Créanme, eso es algo con el que nos topamos todos los días. Deficiencias probatorias hacen que las pretensiones se desestimen. Bien, en cuanto a esta competencia territorial, sí, dígame, Paola, le escucho. Yo quería decir algo sobre eso que acaba de mencionar. Sí, que el CNJ en su página de Facebook, ahí está el enlace para la videoconferencia. Son un ciclo de conferencias sobre procesal civil y mercantil. Creo que son como 12 temas y son todos los sábados de 9 a 12. Okay. Entonces ustedes vayan a Facebook, buscan la publicación, tienen en bastantes ámbitos. Creo que también hay uno administrativo, en procesal administrativo, por si les interesa también, y ahí se pueden inscribir y el correo les va a caer el link de Teams. Excelente, excelente. Sí, miren, estos esfuerzos son muy buenos. Hay que alabar, ¿verdad?, el esfuerzo que hace la Escuela de Capacitación Judicial para no concentrarse solamente en los operadores judiciales, ¿verdad?, los jueces y los empleados de los juzgados, sino que también hacer participar a los abogados y a los estudiantes de derecho. Miren, si usted asiste con el deseo sincero de aprender, lo va a lograr. Y yo puedo de alguna manera recomendar a este colega, porque como les repito, tuve ocasión de conocerlo, y me parece que sí tiene las competencias para
para compartir y para lograr aprendizajes. Así que gracias, Paola, por decirnos más específicamente dónde encontrar esto. Y, otra cosa, ajá, es que pónganle que son abogados litigantes, porque si cuando ahí le dan un formulario, ¿verdad? Ustedes no le vayan a poner otros, le vayan a poner estudiantes, porque a mí me pasó una vez y nunca me cayó el link. Entonces ustedes pónganle que son abogados litigantes y no le piden tarjeta de abogado ni nada, solo el número de DUI, y ahí sí le va a caer el link. Bueno, ahí sí no digo nada. A eso no digo nada, ¿verdad? Pensaría yo de que no debería ser una limitante, porque creo que es para toda la comunidad jurídica. Me parece que debería incluir estudiantes. Eso no me fijé muy bien, honestamente. Dígame, Mary. Sí, respecto a eso que menciona la compañera, pues yo en ocasiones he realizado ese formulario y sí le he puesto estudiante. Me imagino que tal vez se escribió mal el correo, porque sí, ellos aceptan la invitación, aún inclusive que uno le ponga estudiante. Creería que no hay problema por eso. Sí, yo creo que es mejor en ese sentido, pues estudiante, ¿verdad? Si hay una parte donde dice a qué te dedicas o algo así, pues estudiante de derecho, no debe darnos, digamos, no debe ser motivo de rechazo eso. Si lo fuera, valdría la pena una nota, ¿verdad? Si fuera motivo de rechazo ese, ¿verdad? Sería bueno una nota, como quien dice, mire, ¿qué pasa si nosotros también tenemos, digamos, inquietudes de aprendizaje y creo que merecemos también ser tomados en cuenta? Entonces yo creo que eso podría resultar. Pero como dice María Mercedes, quizás en ese momento la razón fue otra, ¿verdad? Por la cual no cayó el link, ¿verdad? Entonces pensemos que a lo mejor así fue. Bueno, con respecto a lo que decía el compañero Reinaldo, ahí creo que él de alguna manera combinó los dos artículos en cuanto a los recursos, porque la revocatoria, según este artículo 584, no se menciona, ¿verdad? La revocatoria. Sin embargo, como estamos hablando de un auto, estamos hablando pues no de lo que se está resolviendo verbalmente en audiencia, sino que estamos hablando aquí de un auto. El juez mandará por auto. Es decir, el juez dictará auto. O sea, lo que les quiero significar es que estamos en presencia de una resolución judicial que no se va a hacer constar en el acta, aunque en el acta se haya resuelto, ¿verdad?, lo que se va a resolver en el acta. Obviamente hay que decirlo en el acta, pero a continuación del acta tiene que redactarse un auto. Fíjense, ustedes ya a estas alturas ya tienen, digamos, el conocimiento práctico suficiente para saber que en los expedientes judiciales podemos encontrar actas, autos y sentencias, y que en su redacción pues hay que cumplir con determinados requisitos formales, ¿verdad? No es lo mismo la redacción de un acta que la redacción de un auto. Tampoco es lo mismo la redacción de un auto que la redacción de una sentencia. Entonces, hay como formalidades pues que la ley establece dependiendo del tipo de resolución. Entonces, siendo que se trata de un auto, entonces contra el auto podrá interponerse recurso de apelación cuando ha desestimado los motivos de oposición. ¿Quién sería entonces el legitimado para apelar? En este caso, el ejecutado. ¿Por qué? Porque le han desestimado los motivos de oposición, le han dicho que no, le negaron razón, le dijeron, mira, no lo lograste probar, por ejemplo, o no es un motivo de oposición válido, por ejemplo. Es decir, le rechazaron los motivos. Él podrá interponer recurso de apelación, recurso que no va a suspender el curso de la ejecución. No tiene en este caso
efectos suspensivos la apelación. Ahora bien, en el caso contrario, en el caso de que los motivos de oposición alegados se estimen, es decir, en el caso de que se le dé la razón al ejecutado, entonces se podrá interponer recurso de apelación, esta vez por parte del ejecutante. Esta vez el legitimado activamente para interponer la apelación es el ejecutante, porque estamos ante un auto que estimó los motivos de oposición. Y junto con esa estimación de los motivos de oposición, pues también se hizo cesar la ejecución y se volvió al ejecutado al estado que tenía antes de iniciarse la ejecución, lo que implica que se ordenó cancelar o dejar sin efecto todas las medidas cautelares que se dictaron previamente, y se condenó incluso a pagar las costas al ejecutante. O sea, es un auto que le causa agravio al ejecutante, y por eso él es el que en ese caso podrá interponer el recurso de apelación, teniendo derecho a que las medidas ejecutivas adoptadas se mantengan. Es decir, como que se le da ahí una especie de trato preferencial al ejecutante, ¿verdad? Porque si él tiene derecho a que las medidas que se han adoptado, un embargo, por ejemplo, se mantengan, una anotación preventiva, una prohibición para contratar, para enajenar bienes, es decir, se mantienen. Ok, luego, en donde se habla del recurso de revocatoria, es en el 585, pero para actuaciones ejecutivas concretas. Aquí ya nos salimos del terreno de la resolución, llamémosle de fondo, ¿no? La resolución principal que va buscando la oposición, porque la oposición principalmente lo que va buscando es que cese la oposición, que ya no se continúe con ella, que las cosas vuelvan al Estado. Esa es, repito, la pretensión principal que tiene el ejecutado, que no lo ejecuten. Pero también hay posibilidad de oponerse a actuaciones de ejecución concretas, como por ejemplo, mire, a mí se me condenó en la sentencia a pagar $3,000, pero en el despacho de ejecución también se me está pidiendo que pague otra suma adicional en concepto de intereses, por ejemplo, o en concepto de indemnización de daños, o en concepto de costas o gastos personales en que incurrió el ejecutado en aquel trámite en el que se me condenó. Pero a mí no se me condenó a eso. Entonces yo quiero presentar una oposición no contra la ejecución como tal, porque ni modo la ejecución procede, pues ni modo, hay que ejecutar, pero contra actuaciones o actividades de ejecución concretas. ¿Y por qué? Porque exceden el título, porque contradicen el título, porque infringen la ley. Esas serían como las tres, llamémosle, como las tres posibilidades que hay para oponerse a actuaciones ejecutivas concretas, ya no a la ejecución como tal, sino a actuaciones de ejecución específicas. Repito, tres razones puntuales: porque exceden el título, porque lo contradicen. Ejemplo, se me condenó a pagar $3,000, pero
el despacho de ejecución dice que tengo que dar un vehículo. Un vehículo. ¿De dónde salió un vehículo? No, o sea, a mí no se me condenó a dar un vehículo. Se me condenó a pagar $3,000. Entonces, esa actividad, esa petición que se hizo o esa actuación de ejecución en donde se quiere que yo dé un vehículo en vez del dinero, eso contradice el título. Y es un ejemplo nada más, resulta tal vez un poco insólito que se pueda dar, pero como en el mundo de lo posible todo es posible, entonces por eso es de que nos podemos encontrar ante actuaciones ejecutivas que contradicen, es decir, que no van de acuerdo, que no son conformes con el título. Recuerden, el título es el que determina los límites, los alcances de la ejecución, el título, no otra cosa. De tal manera que cuando exceden, contradicen el título, pues se puede oponer. O también cuando esas actuaciones son ilegales, es decir, infringen la ley. Imagínense, por ejemplo, la existencia de la ley contra la usura. No sé cuántos de ustedes la han leído, pero existe. Ley contra la usura. Esa ley prácticamente lo que hace es ponerle límites a los intereses. Eso es lo que hace esa ley. Ponerle límites a los intereses. Por ejemplo, si un contrato de mutuo tiene un interés convencional del 20% mensual, es un ejemplo, y aunque ustedes no me crean, se han dado y quizás todavía se den mutuos con un interés así, el 20% mensual. Toma, te voy a dar $100 prestados, pero me vas a pagar 20 de intereses mensuales. 20% se dan esos casos. En los mercados se dan casos así muy frecuentemente. No sé si todavía con la ley de la usura, no sé si esta ley ha logrado su objetivo, pero pensaría que a lo mejor todavía se puedan dar. Entonces, ¿qué tal si estamos frente a un reclamo de esta naturaleza? En donde en realidad hay una infracción a la ley contra la usura o a la ley contra protección del consumidor, es decir, o contra la competencia. Es decir, otra vez, hay actuaciones ejecutivas concretas a las cuales también nos podemos oponer. También nos podemos oponer. Repito, ya no como para que la ejecución no se dé, ni modo, se tiene que dar, pero sí con respecto a actuaciones específicas o concretas. Bueno, ya les había comentado que el problema que tenemos aquí es que dice mediante el recurso de revocatoria o el de apelación cuando lo establezca expresamente este código. Entonces, no vamos a encontrar que el código establezca expresamente será apelable la actuación ejecutiva concreta consistente en, y le va a decir que en ese caso es apelable. No lo va a encontrar. Por eso yo creo que eso tiene que ser interpretado no de una manera tan restrictiva, sino de una manera más amplia, más abierta a los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho de recurrir a las decisiones que consideremos arbitrarias o injustas. Y los magistrados en este punto deberían, en mi humilde opinión, ser un poco más constitucionalistas, digámoslo así, principialistas, y entender que en este artículo es donde se está estableciendo expresamente el recurso de apelación. Aquí está, en este artículo. Ahora, que logren ese objetivo, pues les deseo suerte, ojalá. Bien, vamos a dar oportunidad al relator del segundo grupo para que nos hable un poquito en cuanto a la suspensión de la ejecución. El tiempo es para usted. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Bueno, la suspensión de la ejecución nos mencionan sus artículos que pueden darse dos vertientes, la regla general y excepcional. En la regla general nos dice el artículo 586 que puede ser mediante un acto dictado cuando lo soliciten las partes o cuando lo exprese la ley. Ese sería por regla general. Y como lo mencionó usted anteriormente, esto no quiere decir que las medidas se van a suspender, sino que se mantendrán hasta que se decrete el auto que dicte la suspensión. Hasta ese momento se tomarán todavía las medidas para la ejecución. Por regla excepcional, se suspenderá también la ejecución en medio que lo solicite el ejecutado. Citando, en el caso de los recursos, como usted lo mencionó, ¿verdad? Que aunque se interponga un recurso, no se va a suspender hasta que lo dicte el ejecutado. Citando que acredite que causa daños de difícil reparación siempre que preste la caución necesaria. Me imagino yo que este artículo hace referencia a una garantía para el ejecutante, por si acaso esto no se llega a interpretar. Entonces la excepcionalidad se da en los recursos. Cuando en un recurso el ejecutante le resulte un agravio, puede solicitar la suspensión de la ejecución. Mediante se le garantiza al ejecutado en un dado caso daños y perjuicios, si en esto no sea verdad. También la suspensión los habla en el caso del proceso de revisión, en su artículo 587. Deme un segundo, por favor, antes de pasar a 587. Y siempre por vía de ampliación, ¿verdad? La explicación estuvo muy buena. Según esto, la primera razón, o digamos causal, para una suspensión de la ejecución, la primera, es que las partes lo soliciten de consuno. Es decir, las partes le dicen al juez en un escrito conjunto, señor juez, por favor le pedimos que suspenda la ejecución por 90 días, por ejemplo. Y es que en esos 90 días queremos ver si llegamos a un acuerdo, y para ver si en realidad el acuerdo se va a dar, necesitamos ese tiempo porque hay algunas negociaciones intermedias que hay que hacer. Entonces, podría ser. Las partes lo solicitan. Segundo, cuando lo ordene expresamente la ley. Aquí necesitaríamos alguna disposición normativa, algún artículo, pues, que diga de que en ese caso previsto por ese artículo, la suspensión se va a suspender. No tengo, lamentablemente de momento, una cita como para decirles como en el caso del artículo tal. Lo vamos a buscar, pero de momento no lo tengo. Ahora bien, los recursos, cualquiera podría decir, puya, los recursos tienen en su esencia misma un efecto suspensivo. Y es que miren, tiene lógica. Si yo interpongo un recurso, ¿qué es lo que está significando la interposición de un recurso? Que no estoy de acuerdo con lo que se ha resuelto y que por ende hay que esperar la decisión final y definitiva que dé el tribunal que va a resolver ese recurso. Eso tiene mucha lógica, el efecto suspensivo. Pero esa regla general del efecto suspensivo no se aplica en materia de ejecución forzosa, porque este artículo está diciendo expresamente que interponer un recurso no suspende la ejecución. Otra vez, por regla general, no la va a suspender. Pero por excepción, podría suspenderse la ejecución a petición del ejecutado, siempre y cuando el ejecutado acredite la necesidad de que se suspenda la ejecución. Señor juez, mire, si usted no suspende la ejecución tal como se lo estoy pidiendo, me va a causar daño de difícil reparación. Tiene que probarlo otra vez. El aspecto probatorio. No basta con alegarlo, con afirmarlo, con decirlo. Lo que una de las partes diga no cuenta a menos que lo pruebe. Hay que probarlo. Y aparte de acreditar que eso le va a causar daño de difícil reparación, tiene que ofrecer y prestar
una garantía, como muy bien lo dijo el compañero, una caución suficiente para asegurar la indemnización de daños y perjuicios que esa suspensión le pueda causar al ejecutante. Como quien dice, mira, si suspendemos la ejecución, me vas a causar a mí daños y perjuicios. Vos querés evitar daños, está bien, estás en tu derecho, querés evitar daños. Está hablando el ejecutante. Vos como ejecutado querés evitar daños, está bien, estás en tu derecho, pero me los vas a causar a mí. Entonces, da una garantía, constituí una prenda, una hipoteca, anticipa una suma de dinero para que vaya allá al Ministerio de Hacienda, a la cuenta de fondos ajenos en custodia, depósito de dinero, presenta un fiador, un garante de que si el recurso no te es favorable, sino que me es favorable a mí y por ende a la ejecución, los daños que me causé por haber suspendido la ejecución me los vas a indemnizar y ya tengo yo la garantía anticipadamente constituida. Por ahí más o menos andaría el diálogo. Hoy sí, continúe, por favor. Clic, Dígame. Una pregunta, sí. En ese caso que acaba usted de poner, nos imaginemos que se está siguiendo la ejecución, ¿verdad? Sí. Y en este caso al ejecutado se le diagnostica una enfermedad grave, digamos, como un cáncer o otro tipo de enfermedad que le imposibilita en ese momento, digamos, hacer efectiva el pago de la ejecución. Podría suspenderse si él logra comprobar a través de los diferentes exámenes médicos y, digamos, tiene un vehículo con el cual se transporta, digamos, para hacer este tipo de tratamiento. ¿Podrá suspenderse por ese tipo de casos o no se podrá suspender? Ahí hay mucha tela que cortar. Lo primero que hay que decir es que la salud del ejecutado, su condición física, y para ser bien extremo en la explicación, aún su propia muerte, no tiene por qué variar, aunque se muriera, no tiene por qué variar, porque recordemos que la ejecución se está realizando en el patrimonio del ejecutado, en el patrimonio, no así en su persona. Ahora, si tenemos un vehículo que le sirve como medio de transporte, habría que valorar si ese es el único medio de transporte habido y por haber. Cosa que no creo, porque hay tantas formas de transportarse y mucha gente que no dispone de un vehículo lo logra en otros medios de transporte. De tal suerte que, contestando su pregunta, pensaría yo que no, que una enfermedad terminal o incluso, para ser bien extremos, la muerte del ejecutado no necesariamente es una causal o un motivo que nos haga considerar la suspensión de la ejecución. Ok. Bien, vamos a continuar, Salgado. En el siguiente supuesto de la suspensión los habla del proceso de revisión, ¿verdad? Que no lo englosa, me imagino, en el de recursos, porque el proceso de revisión es un proceso autónomo, aparte. Okay. Entonces, en el artículo 587 los menciona que también a la misma vez que los recursos se podrá suspender en el caso de la ejecución si el ejecutado lo presente, pero tiene que demostrar que también le causa un agravio en este caso para volver a presentar la ejecución. Y los presenta dos supuestos: si se presenta la demanda, ¿verdad?, y la revisión fuese desestimada, en este caso se alzará la suspensión de vuelta y se le dará la garantía que se tomará en consideración la garantía para el ejecutante. Y el siguiente supuesto es si la demanda de revisión el tribunal lo declara al lugar, entonces se estimará la ejecución, se mandará a archivar y se adoptarán medidas de vuelta, pero en este caso para volver como estaba antes la actuación al ejecutado sobre la situación anterior al inicio de la ejecución. Okay. Y en este caso pasará a hablar mi compañero sobre los demás artículos. Okay. Sí, en este caso pues me toca hablar sobre la regla especial que menciona el artículo 588, en el cual pues tiene relación con el planteamiento del proceso de revisión.
Y en este caso nos imaginamos que se ha dictado la sentencia en rebeldía, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta que se sigue el proceso de ejecución, interpone una demanda de revisión. Entonces dice de que estas actuaciones se podrán archivar siempre y cuando esta revisión fuere favorable y su sentencia al igual en el proceso posterior, que se siga con audiencia del demandado, es decir, que procederá a la suspensión y se archivará las actuaciones si le es favorable, este recurso, esta demanda que él ha presentado en cuanto al proceso de revisión por haberse decretado la sentencia en rebeldía. En el siguiente supuesto, que habla del artículo 589, nos dice que, si en el caso de que se siga la ejecución y de esa ejecución del título se encontrase en la posibilidad de que el ejecutado hubiese cometido algún ilícito penal y se le siguiera un proceso delictivo en el cual pues no es que no tenga responsabilidad para pagar, sino que mientras se le siga este proceso se podrá decretar la suspensión, y una vez que se haya resuelto el proceso penal, se procederá con la ejecución. Esa sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. Vean, lamentablemente el tiempo nos consumió ya y necesitamos detener. Solo quiero que quede constancia de lo que yo considero un supuesto previsto por el legislador y que, podría faltar ese supuesto previsto por el legislador. Y está en el 588. Miren, si la demanda de revisión, estamos hablando del proceso de revisión de sentencia firme, ¿verdad?, la interpone el demandado rebelde, es decir, la demanda de revisión la interpone alguien que en aquel proceso cuya sentencia quiere que se rescinda mediante la revisión de ella, el demandado fue declarado rebelde. Entonces, el archivo de las actuaciones, o sea, la cesación, la terminación de la ejecución forzosa, solo procederá cuando se hubiese estimado la revisión y hubiera sentencia favorable en el proceso posterior que se siga, esta vez con audiencia del demandado. ¿Cuál es el supuesto del que parte el legislador? Que el que fue demandante en el proceso que se revisó y que se concluyó de que sí hubo, una infracción a los derechos del demandado a quien se le declaró rebelde, entonces la ley asume que el demandante va a volver a demandar y esta vez ya no va a ser declarado rebelde el demandado. Entonces, no sé si me explico, es un supuesto que podría no darse, porque después de la revisión, pues podría hacer que el que fue demandante no vuelva a demandar. O sea, es una hipótesis, repito, que el legislador la da por cierta, pero no necesariamente se va a producir. Lo mismo en el siguiente inciso, ¿no? Es decir, no necesariamente va a haber un proceso posterior seguido con audiencia del demandado. No necesariamente se va a dar. Pues ahí me parece a mí que hay tal vez un vacío al querer regular eso. Bien, es todo por ahora. Vamos a pasar a asistencia solamente antes de retirarnos, pero voy a detener la grabación primero.